Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Donostiako Udalaren Gizarte Kontseiluak antolatu duen online topaketa honetara. Dakizuenez, gaurkoan guztion ahotan eta azken finean gure bizitza desiente aldatu duen gaia izango dugu hizpide, koronavirusaren, COVID-19aren inguruan arituko gara hain zuzen ere hurrengo minutuetan, eta horretarako gaurkoan gure artean Pepe Alkami dugu, gonbidatu berezi bezala, eta bere izango da COVID-19aren txertoaren inguruko eta besteak beste xehetasunak emango dizkigun mikrobiologo eta aditua. Beraz, lehenik eta behin bere parte hartzea eskertu nahi diogu bereziki. Noski eskerrak eman zuen pantailen atzen zaudeten pertsona ikusle guztiei eta gainontzeko gure hizlariei ere, Donostiako alkatea, Eneko Goia, Gizarte Kontseiluko presidenteari baita ere, lehendakariari, Daniel Zulaikari zuzen ere, eta Kepa Korta Donostiako Estrategia Bulegoko zuzendari koordinatzaileari. Comentaba que, como bien sabéis, hoy vamos a abordar un tema de máxima actualidad, una cuestión que nos ha cambiado la vida prácticamente de la noche a la mañana. Vamos a hablar de la COVID-19, de esa posible vacuna contra la pandemia y de muchos otros asuntos relacionados con esta cuestión. Para ello contamos hoy con un invitado de excepción, con el doctor Pepe Alkami, a quien queremos agradecer especialmente su presencia esta tarde en este encuentro online organizado por el Consejo Social del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Agradeceros también a todas las personas que os encontráis con nosotros al otro lado de la cámara esta tarde en este encuentro y, como no, también al resto de nuestros ponentes, del resto de nuestros panelistas en esta charla, al alcalde de San Sebastián, de Donostia-San Sebastián, Eneko Goia, al presidente del Consejo Social, Daniel Zulaika, y al director coordinador de la Oficina de Estrategia de Donostia-San Sebastián, Kepa Korta. Tenemos por delante, por lo tanto, aproximadamente una hora de lo más interesante y en la que además vais a poder participar. En esto sí me gustaría insistir a través del apartado de preguntas y respuestas con las cuestiones que queráis plantear. Intentaremos, en la medida de lo posible, el doctor Alkami las responderá al finalizar en este encuentro, pero las preguntas, a poder ser, las debéis realizar en ese apartado que he indicado, no en el chat, sino en el de preguntas y respuestas. Besterik gabe beraz hasiera emango diogu ekitaldi honi, vamos a comenzar y lo vamos a hacer además saludando en primer lugar al alcalde de Donostia San Sebastián, a quien también, por cierto, queremos agradecer especialmente su presencia porque lo hace en esta ocasión en unas circunstancias que nos hacen ser todavía aún más, si cabe, más conscientes de esta situación que estamos viviendo y de la temática que hoy vamos a abordar. Eneko Goia, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bai, kamera piztu mesedez. Kamera, bai, arratsaldeon. Egia esan, nik orain da hilabete batzuk ez nuken pentsatuko horrelako egoera batetan egongo nintzatekeenik. Baina egia esan, ondo nago, lasai, baina egia esan, bizi dugun egoera honek duen berezitasunetako bat hori da, ez? Protokoloak bete egin behar direla, bakoitzak gure konpromisoak bete behar ditugula, eta horregaitik, egun batzuetan behintzat, etxetik irten gabe egon beharra nagoela. Gaurkoa badiatu nahiko nuke, lehenik eta behin eskerrak emateko. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Pepe Alkami por haber accedido a esta invitación que le ha realizado el Consejo Social y estar hoy con todos nosotros, y también, por supuesto, el Consejo Social por haber tenido la iniciativa de programar esta charla, ¿no? La verdad es que vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, en los que lo más difícil seguramente resulta poder hacer frente a la incertidumbre en la que nos hemos instalado y tener una cierta visión a medio o largo plazo, ¿no? Porque no conocemos bien cuáles son las evoluciones que la situación actual pueden sufrir, y a pesar de que se escriba mucho al respecto y en muchos medios, pues de la lectura de lo que de esos medios se puede deducir, todavía es más difícil todavía saber exactamente cuáles son los escenarios ante los que nos vamos a situar en los próximos meses e incluso años, ¿no? Y ese es un elemento, bueno, pues absolutamente necesario para
bueno, pues para la planificación también de lo que haya que hacer en los próximos meses para, bueno, seguir adaptándonos a esta situación y programar, bueno, cuál puede ser la salida de la misma. Por eso creo que es, bueno, más interesante y más oportuno que nunca que hoy, bueno, pues tengamos esta conferencia, ¿no? Que espero que nos ayude a arrojar un poco de luz ante tanta duda, tanta incertidumbre y sobre todo tanta información tantas veces contradictoria. Horregatik, bueno, berriro ere, eskerrak eman nahi dizkiot Pepe Alkamiri, gaur gurekin hemen izateagatik, eta eskerrak ere gizarte kontseiluari demostratzen duelako bene-benetan, bueno, garrantzitsuak diren gaiak mahai gainean jarri eta jorratzeko grina eta gogoa duela. Eskerrik asko denoi eta interesgarria izango da seguro nago. Eskerrik asko Eneko y bueno, pues esperamos que en tu caso en concreto quede en eso, ¿no? En una medida de prevención, el conectarse hoy desde casa y precisamente para conocer más detalladamente pues, a quien hoy va a ofrecer esta conferencia, vamos a dar paso a Daniel Zulaika, presidente del Consejo Social, quien va a ser quien presente a Pepe Alkamí en este caso. Arratsaldeon, Daniel, muy buenas tardes. Arratsaldeon, niretzat orea eta posgarria da Jose Alkamí doktorea, profesional bikaina, komunikatzaile ona eta sentsibilitate handikoa aurkeztea. Eta gainera oso lagun ona. José Alkamí es especialista en medicina interna y doctor en microbiología y tiene un currículum verdaderamente apabullante. Es coordinador del grupo de coronavirus del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, donde también dirige la unidad de inmunopatología de SIDA. Y además es director científico de la unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona, es decir, dos de los centros punteros, dos de los mejores centros del Estado. Es autor de más de 180 publicaciones científicas en revistas de altísimo nivel, más de 100 capítulos de libros, forma parte de numerosos comités asesores europeos y españoles, pero además el doctor Alkamí, nuestro invitado, tiene el don de hacer comprensibles temas tan complejos como la virología y la inmunología. A lo largo de mi vida profesional, cada vez que yo he tenido algún problema en entender determinadas cosas de estos temas, siempre le llamaba por teléfono y él me contestaba de una forma sencilla y clara. Por eso siempre le digo en plan de broma que él es mi inmunólogo de cabecera, ¿no? Como divulgador científico acaba de publicar un libro excelente, Coronavirus, la última pandemia, y es muy activo en Twitter y en su blog. Y finalmente, pero no menos importante, quiero deciros que es para mí un verdadero honor haber sido a lo largo de muchos, muchos años y ser en este momento amigo suyo. Doctor Alkamí, cuando quieras. Bueno, es que recasco, Daniel, pues después efectivamente de esta detallada introducción, tenemos más ganas aún si cabe de conocer si efectivamente esa vacuna contra la COVID-19 puede ser el principio del fin de esta situación que estamos viviendo. Doctor Pepe Alkamí, por favor, somos todo oídos. Es que recasco Eneko Donostiako alkatea y muchas gracias, Daniel, por la presentación. Es para mí un placer estar esta tarde conectado y espero bueno, pues, ayudar a clarificar un poco cómo se ha calificado el abismo en el que todavía estamos, ¿no? El título es un título bueno, un poco provocativo, ¿no? Si la vacuna frente a la COVID-19 será el principio del fin. Y a lo largo de la charla intentaré convenceros de que yo creo que sí lo va a ser, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría poner en contexto lo que está siendo esta epidemia, porque sobre todo el apartado primero que voy a tratar, el que estamos ante una epidemia más, ¿no? Ante una pandemia especialmente violenta, pero es una pandemia más en un periodo que llamamos el antropoceno. Y revisaré muy rápidamente lo que es el virus, la enfermedad, para centrarme finalmente en las vacunas, ¿no? El desarrollo de vacunas que está siendo realmente prodigioso con respecto a el desarrollo de otras vacunas. Y por último, quizás también reflexionar, y puede también servir para el diálogo, un poco las lecciones que tenemos que extraer de esta pandemia que tanto sufrimiento está causando. Entrando un poco en materia, en esta diapositiva se muestra lo que serían las edades de la Tierra, ¿no? Las que conocemos, pues el Jurásico, el Cretácico, y nos encontramos en un periodo desde hace aproximadamente
100.000 años, pero sobre todo en los últimos 10.000 años, en los que es lo que se denomina el antropoceno, es decir, la época del hombre. Porque el hombre con su mano es ahora no solo la especie dominante del planeta, sino una especie que está transformando el planeta. No sabemos si para bien, en parte para mal también de ese planeta. Y eso también tiene un cierto precio, ¿no? Porque perdemos la perspectiva de que no somos los únicos, la única especie que habita el planeta, y además de todas las especies que se estudian habitualmente en zoología, tenemos todo un mundo oculto, un mundo microbiano, que es uno de los grandes motores de la evolución, tanto en la Tierra como de nuestra propia especie. En los últimos 50 años se han producido más de 50 nuevas enfermedades, es lo que llamamos enfermedades emergentes, en muchas partes del mundo. Algunas más famosas que otras, o han tenido más publicidad que otras. Todos hemos oído hablar del ébola, por supuesto hemos oído hablar del anthrax cuando hubo los ataques terroristas, pero hay otras epidemias, pues la encefalitis japonesa o la viruela del mono, infecciones por enterovirus, otras infecciones como la fiebre de Lassa, que han sido muy importantes y son muy importantes. Es decir, que nosotros estamos caminando en esta historia y en este espacio sobre un sustrato en el cual tenemos que convivir con los microbios. Y dentro de los microbios, los virus son nuestros mayores enemigos. Podemos trazar un mapa de lo que es la historia, también a través de la historia de las epidemias, ¿no? Este es un artículo en Nature Immunology, en el cual dibujaba un cementerio, ¿no? Que no estaba provocado por las guerras, sino que estaba provocado por las epidemias. Y los tamaños de las lápidas indicarían la dimensión de la desgracia, ¿no? Tenemos en el 1918 la llamada gripe española, la mal llamada gripe española, que ha sido una de las grandes pandemias de la historia junto con la peste negra, y que causó entre 50 y 100 millones de muertos, la infección por HIV, y actualmente nos encontramos viviendo la COVID-19, la nueva epidemia por coronavirus, el SARS-CoV-2, que hace pocos días sobrepasamos la cifra simbólica de 1 millón de muertos y más de 30 millones de infectados reconocidos en el mundo. Probablemente iremos ya por más de 100 millones de infectados. ¿Quiénes son estos coronavirus? Son virus relativamente recientes en su descubrimiento, aunque por registros históricos pensamos que conviven con el hombre probablemente desde hace cientos, si no miles de años. Fue visualizado por primera vez por esta mujer, por John Almeida, una microscopista de la Universidad de Toronto, que vio esta imagen, ¿no? Y esta imagen le sugería la corola solar, ¿no? Es decir, esas efusiones de magma que se producen en el Sol cuando se es contemplado, y entonces por eso, al parecer la corona del Sol, les denominó coronavirus, ¿no? Es un virus que tiene una estructura muy peculiar, una estructura muy elegante, y que destaca esa corona, ¿no? Que son lo que llamaremos el spike o la proteína de la envuelta, y que va a ser clave tanto en la infección del virus como en el desarrollo de vacunas. Es un poco la estructura que tenemos que batir, que tenemos que controlar en la infección. La historia de los coronavirus es relativamente reciente, pero es sobre todo a partir del año 2003 cuando adquiere una gran importancia. Los coronavirus son conocidos hasta entonces como coronavirus que causan resfriados comunes, sin complicación ninguna, y sin embargo en 2003 aparece la primera gran epidemia y grave de coronavirus, que es el SARS. El SARS afectó a unas 9.000 personas con una mortalidad del 10%, murieron pues eso, del orden de unas 900 personas, y fue también una pandemia porque se diseminó por el mundo. Tuvimos suerte, fue una epidemia que se logró autocontrolar solo aislando a los casos y evitando los contagios. La segunda epidemia es el MERS. El MERS es una epidemia mucho más limitada, está limitada a algunos países de la península arábiga, y hay muchos menos casos. Sin embargo, la letalidad es elevadísima, un 30% de los infectados mueren. Y estamos ya en 2020, pero a final de 2019, a partir del 1 de diciembre de 2019, se reconoció una nueva infección por coronavirus en China, en la ciudad de Wuhan, que es el tristemente célebre SARS-CoV-2. Podemos decir que el coronavirus ha tenido 3 ocasiones, ¿no?, para saltar y provocar una pandemia, y que a la tercera
ha sido la vencida. Esta es una gráfica que quería traer, es un proverbio chino bastante célebre que cada uno cita a su manera, un poco cursi también, que dice que el aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tornado al otro lado del mundo. Esta imagen fue rescatada por un matemático, por Norton Lawrence, que en una conferencia en la Universidad de Harvard habló del concepto de predictibilidad, es decir, cómo pequeños acontecimientos pueden originar grandes catástrofes de una manera lejana, ¿no? Entonces la predictibilidad él la enunció como que el aleteo de una mariposa en Brasil preguntaba, ¿puede hacer aparecer un tornado en Texas? ¿No? Y esa es un poco la idea. Yo he reformulado la frase de Conrad diciendo que en este caso el aleteo no ha sido el aleteo de una mariposa, es el aleteo de un murciélago que puede sembrar el caos en el mundo. Y sí me gustaría explicar cómo se produce este proceso, cómo es posible que lleguemos a una pandemia que muy poca gente nos había anunciado y que a los que no creímos y no escuchamos de una manera consistente. El mensaje que quiero haceros pasar es que hay un acontecimiento inicial que es la generación de un nuevo virus, y esto se va a producir en el murciélago, que es el hospedador original de los coronavirus, pero que luego va a haber una serie de acontecimientos que es la huella del hombre. Y es la huella del hombre la que va a permitir que de este aleteo del murciélago lleguemos a este tornado, a esta tormenta en la que nos encontramos envueltos en este momento. ¿Cómo se genera un nuevo virus? En el caso de los coronavirus, se genera por un mecanismo que llamamos recombinación genética. Los murciélagos o los roedores son las especies de mamíferos que tienen más variedad de virus, ¿no? Los murciélagos a veces los describo en mis clases como auténticos sacos de virus, ¿no? Pueden contener hasta 600 virus diferentes y se ha descrito en un único murciélago hasta la existencia de 12 o 20 coronavirus distintos. El que estos coronavirus estén juntos, estén en el mismo animal, individualmente, hace, y aquí están representados distintos coronavirus como distintas barras de colores, hace que estos coronavirus, cuando se replican en el mismo animal, pueden generar combinación entre los mismos, pueden cambiar un trozo de uno por el trozo de otro y generar nuevos virus. Este es el fenómeno que llamamos de recombinación genética. Y es así como los coronavirus generan una gran variabilidad. No lo hacen tanto por mecanismos de mutación como otros virus, sino por mecanismos de recombinación. Y así, mediante estos mecanismos de recombinación, los tres virus asesinos, los tres coronavirus asesinos, el SARS-CoV-1, el MERS y ahora el SARS-CoV-2, se generaron en las especies de murciélago, probablemente de murciélago de herradura. Pero este es el primer paso. El segundo paso es que ese murciélago que ha generado un nuevo virus nos lo transmita a nuestra especie. Es lo que llamamos el salto interespecie, entre este caso entre un mamífero alejado, como es el murciélago, y los humanos. Para eso es esencial que las dos especies coexistan o cohabiten o se relacionen en el espacio y en el tiempo. Y esto es muy proclive a ocurrir en los países del sudeste asiático y sobre todo en China, en el que los murciélagos son un manjar, se hace sopa de murciélago y sobre todo se venden vivos y se cultivan, es decir, hay también granjas de murciélagos. Eso hace que haya saltos frecuentes de coronavirus del murciélago al hombre. De hecho, en las regiones del sur de China, que es donde hay más convivencia entre murciélagos y humanos, si se hace una serología a la población, el 3% de la población tiene anticuerpos anticoronavirus de murciélago. No ha padecido enfermedad, pero quiere decir que se han infectado y su sistema inmunológico ha rechazado esos coronavirus. Es decir, que va a haber ese salto interespecie. En el caso de los coronavirus, habitualmente hay un paso intermedio. Nos alejamos, estamos demasiado alejados de los murciélagos desde el punto de vista evolutivo y a veces lo que ocurre es que el murciélago infecta a un hospedador intermedio. Esto ha ocurrido en el SARS, en el que el hospedador intermedio fue la civeta y de la civeta pasó al hombre, en el MERS, en que el hospedador intermediario es el camello, desde donde pasa al hombre. En estos hospedadores intermediarios, el virus del murciélago de alguna manera se adapta, ¿no? Para que lo comprendáis, los receptores de entrada del virus en nuestras células se parecen muchos más los humanos a los de la civeta que del murciélago. Entonces el virus del murciélago infecta en el caso del SARS la civeta, en la civeta va adquiriendo distintas propiedades, va mejorándose, se va tuneando
para adaptarse a un receptor que es idéntico al humano y en un momento dado, también en esos mercados, donde estos mercados húmedos o de animales vivos, se va a producir el contagio entre las civetas y los humanos, que es lo que originó el SARS. ¿Cuál es el animal intermediario en el SARS-CoV-2? No lo sabemos. Se propuso al principio el pangolín porque tenía un virus parecido, pero no es el pangolín. Es decir, todavía el hospedador intermediario es desconocido. Y esta es una pregunta importante porque nos ayudaría a trazar toda esa ruta de transmisión que es muy importante para hacer la prevención de futuras rutas. También existe la posibilidad de que haya habido un salto directo del murciélago al hombre y algunos autores como Ralph Baric lo defienden, pero pensamos que lo más probable es que haya un animal intermediario todavía no identificado. Ese sería la segunda etapa, ese salto interespecie. Ahora, este hombre infectado, que es lo que llamamos el paciente cero, infectado por el virus cero, que ha saltado del murciélago, lo va a diseminar probablemente en una población muy reducida. Tenemos datos para pensar que desde el mes de septiembre o octubre podía haber circulación del SARS-CoV-2 en la provincia de Hubei, en Wuhan, en pequeños grupos de población por aumento de determinadas neumonías, pero a muy bajo nivel. La infección de estos sujetos lo que permite es que el virus se adapte mejor a nuestra especie y entonces ya se produce la cuarta etapa, que es la expansión generalizada en la comunidad. Es decir, tenemos el salto interespecie del murciélago al hombre, la diseminación intraespecie de un hombre a otro hombre y, en un momento dado, el salto a toda la comunidad, ¿no? La difusión del virus en la comunidad. Eso ocurre en el contexto de las grandes aglomeraciones humanas, ¿no? Y ciudades como Wuhan, con más de 11 millones de habitantes, como puede serlo Madrid o Lagos o cualquier otra gran urbe en el mundo, son ciudades en las que las epidemias se propagan. Además existen esas grandes aglomeraciones, ¿no? Estuvo a punto de empezar a celebrarse el año chino, el año nuevo chino. El alcalde de Wuhan, para tranquilizar a la población, el 19 de enero no tuvo mejor ocurrencia que celebrar una comida para 10.000 ciudadanos, y esto es lo que llamamos mecanismos de ignición epidémica. Es como prender una mecha que acabará explotando al cabo de unos días. Entonces ya una vez que se produce la expansión comunitaria en una gran ciudad o en una gran provincia poblada, ya el paso a la expansión global está cantado. Es decir, es prácticamente imposible impedir la diseminación de un virus, sobre todo si es un virus respiratorio, que se transmite mediante el contagio oral, por el lenguaje hablado, las gotículas, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo globalizado en el que vivimos, todo lo que se sustenta nuestra civilización, que es la comunicación, el comercio, los viajes, las migraciones, también las migraciones ilegales, la pobreza, agravado por los cambios del ecosistema, originan las pandemias. Para ilustrar esta interconectividad del mundo, la imagen que me parece más fascinante son las que ofrecía Google. En un momento dado tú le podías pedir qué aviones estaban circulando en el mundo, ¿no? Y esta es la imagen, ¿no? Entonces es un mundo absolutamente conectado en el cual podemos viajar de un extremo a otro del mundo en 12-20 horas. Y en estos contextos, una epidemia que se produce, que se transmite por vía respiratoria, es imparable si no se logra contener en el primer foco. Por eso vuelvo a esa diapositiva. Ese aleteo es la recombinación y la generación de un nuevo coronavirus, pero todo lo que viene después, hasta que se origina la pandemia, es la huella del hombre, es los mecanismos que como especie y como civilización hemos creado para mantener el estilo de vida que llevamos. Y eso es lo que ha dado ese gigantesco tornado en el cual estamos envueltos. Y es importante conocer esto porque habrá otras pandemias y es importante saber cómo se producen para poder cortarlas y limitarlas a distintos niveles. La historia ya la conocéis desde el 1 de diciembre en que se documenta el primer caso de esta neumonía, nueva neumonía en la ciudad de Wuhan, hasta el 31 de diciembre en que China comunica que existe una nueva enfermedad, ¿no? Una nueva neumonía, hasta cuando ya el 7 de enero se identifica que es un coronavirus, se detecta ya la OMS el 31 de enero ya declara la alarma sanitaria máxima a nivel mundial y ya sabemos todo lo demás. Lo demás lo hemos vivido, lo recordamos, es ya parte de nuestra historia. El momento en que nos encontramos es que sufrimos una primera oleada en nuestro país
que fue terrible, ¿no? Se calcula que entre 30.000 y 50.000 ciudadanos murieron. Se diagnosticaron unos 350.000 casos y por el estudio de seroprevalencia realizado en el instituto estimamos que hubo la infección de entre 1,5 millones y 2,5 millones de personas en nuestro país. A 1 de octubre de 2020 son las cifras actuales, el número de muertos es en el mismo rango, entre 30.000 y 50.000, pero ya somos uno de los países con el mayor número de casos diagnosticados, más de 780.000 casos diagnosticados. Todo esto nos indica que algo ha fallado en las estructuras de lo que se llama del One Health, las estructuras que tienen que preservar la salud global, que tienen que preservar sobre todo de las enfermedades infecciosas, los centros del control de enfermedades chino, europeo, americano. No hemos sido capaces de contener esta epidemia y obliga a un replanteamiento de todas estas estructuras, empezando por la OMS. ¿En dónde estamos hoy? Bueno, hemos elegido convivir con el virus, como ha hecho casi todo el mundo. Solamente hay un país, que es China, que ha decidido no convivir con el virus y hasta que no hubo en Wuhan 4 semanas con 0 casos, no se levantó el confinamiento. Es decir, que en ese momento y con medidas de control que son absolutamente increíbles, China sigue libre del SARS-CoV-2, ¿no? Estas medidas son tan radicales, ahora también, que yo creo que son imposibles de aplicar en un contexto de una sociedad mucho más abierta y mucho más, digamos, menos autoritaria, ¿no? Lo que nos encontramos hoy es en lo que ya se preveía, la existencia de los rebrotes. Nos tendremos que acostumbrar a convivir con los rebrotes y lo importante es que los logremos controlar. Y en eso es donde una vacuna será un elemento decisivo. Porque en verano, después de la primera oleada, nos encontrábamos aquí, en estos pequeños picos, ¿no?, que se estaban produciendo. Y esperábamos que la segunda oleada se produjera en torno al mes de noviembre, ya cuando el invierno empezara a llegar. Y desgraciadamente en el mes de septiembre estamos ya en la segunda oleada. Esta segunda oleada no es tan violenta como la primera, pero es un equilibrio muy inestable. Es decir, en cualquier momento podemos pasar de este plató de muertes y de hospitalizados a desencadenar de nuevo una curva exponencial de aumento del número de casos. Una imagen que me gusta es como caminar sobre una capa de hielo, ¿no?, sobre un lago helado en el que vamos caminando con mucho cuidado, pero en cuanto la masa crítica aumente un poco, podemos encontrarnos de nuevo con un crecimiento exponencial. Y es por eso que hay que tomar las medidas cuanto antes, las medidas de detección, de seguimiento de casos y la utilización de toda la tecnología. Estamos en este equilibrio inestable en estos momentos y se avecina un invierno muy duro. Esto lo conocéis también, el SARS se logró controlar porque la transmisión del virus, del SARS, se producía cuando el paciente ya estaba enfermo. Es decir, a partir del tercer día de enfermedad, y producía enfermedad en todos los pacientes, o en casi todos los pacientes, es cuando se transmitía. Eso permitió aislar a los pacientes y de esa manera lograr controlar la epidemia de una manera absoluta, ¿no? Fue un poco casi milagroso porque hubo un momento dado en que se pensó que no iba a ser posible, pero fue posible. En cambio, el SARS-CoV-2 es una tormenta perfecta. Es una tormenta perfecta porque infecta a sujetos de manera asintomática, ¿no? Entre el 50 y el 90% de los sujetos infectados, según las series, no saben que están infectados y, sin embargo, transmiten la enfermedad. Entonces, al final de toda esta escala, solamente hay una mortalidad, una letalidad que se sitúa en torno al 1%, ¿no?, según las series, entre el 0,5 y el 3%. Aparentemente no parece excesiva, es una mortalidad muy elevada, es 20 veces más que la gripe estacional, pero el problema es el número de sujetos que se infectan, el problema es el denominador, ¿no?, de cuántos sujetos se infectan y el problema es que ese 70% de sujetos que infectan logran transmitir la infección a una media, según las situaciones, de 2 a 5 o a 7 personas, con lo cual tenemos un problema muy serio porque el SARS se va a diseminar. Solamente tendrán infección grave un 5-10% de todos los infectados y, como he dicho, la letalidad estará entre el 0,5 y el 3%. ¿Por qué unas personas
ni se enteran de que están infectadas y otras hacen enfermedades graves. No lo sabemos todavía. Sabemos que se produce una respuesta inmunológica alterada, una respuesta exagerada, la que se ha conocido ya célebremente como la tormenta de citoquinas, que lo que hace es que a partir del 7º o 8º día de infección, algunos pacientes se curen espontáneamente y otros desarrollen cuadros no ya solo de neumonía, sino cuadros generalizados de infecciones gravísimas, ¿no? Y esto es lo que va a condicionar la mortalidad de estos pacientes. Pasando a otro apartado, ¿no? ¿Cómo podemos luchar contra este virus, ¿no? Contra el COV-2? Bueno, pues tenemos las medidas de siempre, ¿no? Las que existen desde la peste negra, pues existían en la Edad Media los llamados doctores de la peste, que iban vestidos así con mucho sentido. Era una túnica, tenían debajo unos pantalones de cuero, tenían como un doble envoltorio en los pies, iban protegidos con guantes, con este pico que también les permitía respirar a través de un filtro, es decir, llevaba una FFP2 de la época, y actualmente pues tenemos nuestros EPIs, que son el equivalente de lo que representaba el atuendo de estos doctores de la peste. Es decir, el principal mecanismo ante una epidemia es protegernos del germen y también proteger a los demás. En una epidemia por un virus respiratorio, el virus se transmite por el aire. Y esto que, dicho así, parece una obviedad bastante absurda, pues es algo que ha habido que pelear porque hemos vivido como desde muchos foros se nos decía que las mascarillas no eran necesarias, ¿no? Y las mascarillas son indispensables. Eso lo saben muy bien nuestros colegas de los países asiáticos que sufren muchas epidemias de virus respiratorios y hoy todo el mundo se tiene que poner mascarilla. Y si esto se hubiera hecho antes, la pendiente de la epidemia no hubiera sido tan brutal como lo fue en su momento. Entonces este es un mecanismo importante. Otro es el lavado de superficies, el lavado de manos y lo que se ha llamado el distanciamiento social, que yo prefiero hablar de distancia de seguridad, que bueno, se cifra entre 1 y 2 metros, ¿no? Esta es quizás la medida más dura de todas, ¿no? Yo creo que, sobre todo en este país en que somos tan efusivos, pues el no poder saludar a los amigos dándoles un abrazo, dándoles la mano, es algo que no es banal, ¿no? Esta imagen, ¿no? Me produce una enorme ternura y yo escucho a abuelos o a amigos míos que me dicen que sus padres, pues que están desesperados por no ver a los nietos, por no poder abrazarlos, y algunos que dicen que les da igual, o sea, que les da igual, que ellos ya a estas edades lo que quieren es poder abrazar a sus nietos. Yo creo que la medida más dura que tenemos que tomar, estas medidas de aislamiento y de protección, y poder recuperar la normalidad, en mi opinión, será sobre todo poder recuperar esta imagen, la imagen de poder abrazar y reunirnos con nuestros amigos. Con respecto a, digamos, a la gente que no cumple las normas, ¿no? Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía y creo también que no se ha hecho. Es decir, es muy fácil culpabilizar, es muy fácil estigmatizar, echar la culpa a todo el mundo, pero yo creo que no se han hecho campañas adecuadas, creo que tampoco se ha contado con los colectivos que tienen que también responsabilizarse, que son los colectivos asintomáticos, para que sean conscientes de la importancia de su actitud. Y luego hemos tenido también que luchar como medida preventiva contra todas las fake news que iban desde beber lejía, que era muy bueno, hasta que los 5G modifican los coronavirus, que hay unos chips que van en las vacunas que Bill Gates está fabricando, y cosas también que hay que combatir y que es importante dar una información veraz a lo que dedicamos los científicos mucho tiempo. Entonces, prevención, información, medicamentos. En los medicamentos se pusieron muchas esperanzas al inicio de la pandemia, pero yo creo que se pusieron muchas esperanzas porque no teníamos nada. Es decir, es muy duro para un médico recibir, yo lo sé por la epidemia de SIDA que me tocó vivir, recibir pacientes por los que no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, digamos, cada iniciativa que había, la propuesta de un fármaco que quizás podría tener un efecto, era acogido como con una gran esperanza, ¿no? Desgraciadamente, ni la hidroxicloroquina, ni los antivirales frente al VIH, ni otros antivirales frente a otras enfermedades han logrado modificar el curso de la enfermedad. Aquí tenéis los fármacos que se han propuesto, tanto como antiinflamatorios y como antivirales, y lo que hoy podemos decir es que el Remdesivir, que es un antiviral, tiene un efecto
muy modesto, no disminuye la mortalidad, disminuye la hospitalización en algunos pacientes, y luego tenemos los corticoides que se utilizaban en el distrés respiratorio y que este es el único fármaco que logra reducir la mortalidad, pero reduce la mortalidad en 1 de cada 4 pacientes, es decir, siguen muriendo 3 pacientes a pesar del tratamiento con corticoides. Entonces, esta es una asignatura pendiente que podemos luego discutir los nuevos fármacos. Y entramos ya en el campo de las vacunas. ¿Qué es una vacuna? Bueno, nosotros tenemos un sistema inmunológico que lo que hace es defendernos de las infecciones y también de los tumores, y ese sistema inmunológico se tiene que entrenar, es decir, tiene que reconocer al germen concreto para activarse. Lo que hace una vacuna es un ejercicio, digamos, un simulacro de infección. ¿No? Nosotros pulsamos al sistema con un sucedáneo, no es el germen, pero es algo que se le parece, son generalmente proteínas del germen. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando nosotros entramos en contacto por primera vez con un microbio, tenemos una respuesta inmunológica que es de baja intensidad y que es muy lenta. Cuando entramos en contacto con ese microbio una segunda vez, entonces tenemos una memoria inmunológica que da una respuesta potentísima en apenas 24 o 48 horas. Lo que hacen las vacunas es engañar al sistema, hacer un simulacro, de manera que tengamos esta respuesta, esta memoria frente a un germen que todavía no hemos visto, pero contra el que nos vamos a defender. ¿Qué utilizamos como vacunas? Pues alguna de las partes del virus. ¿En qué consiste un virus? Pues como lo definió un colega nuestro, un virus es un montón de malas noticias envueltas en proteínas, ¿no? Entonces el coronavirus es un virus que tiene su genoma, su RNA, y está rodeado de proteínas. ¿Qué podemos usar como vacunas? Podemos usar las proteínas, sobre todo esta proteína que le da esa forma de corona, que es la proteína del spike, de la superficie, y también podemos utilizar el mensaje genético. De esa manera podemos generar vacunas que son todo el virus inactivado, es decir, muerto. Podemos usar el virus que llamamos atenuado, es un virus que no es letal, que no produce enfermedad, pero que estimula el sistema. Podemos utilizar proteínas individuales de ese virus o podemos utilizar también el mensaje genético del virus. ¿Cuáles son las vacunas que hemos seleccionado? Bueno, pues hemos seleccionado, curiosamente, las vacunas con las que nos han vacunado siempre son las vacunas de virus inactivados y de virus atenuados. Sin embargo, frente a esta infección se han elegido otras vacunas. Se han elegido vacunas basadas en proteínas, como por ejemplo la que nos ponen frente a la hepatitis B. Esta es una vacuna que la ventaja que tiene es que es muy segura y es muy fácil de fabricar, es relativamente fácil de fabricar. Y entonces se ha elegido esta vacuna. Pero lo más llamativo es que en el campo de las vacunas estamos desarrollando vacunas, y las que van más avanzadas son vacunas que nunca se han empleado frente a otras enfermedades. Son vacunas que consisten en fragmentos genéticos del virus. Lo que le damos al virus lo que le damos a nuestras células es el manual de instrucciones, lo que es el mensaje, el RNA del virus, o el DNA del virus que va a bordo de otro virus, y de esa manera nuestras células van a luchar contra el coronavirus. ¿Por qué hemos elegido estos prototipos de vacunas, ¿no? Que no son los convencionales? Bueno, lo hemos hecho por dos motivos. El primero es porque son vacunas muy seguras, son mucho más seguras que las vacunas de virus atenuados, y por otra parte porque se pueden fabricar muy rápidamente y se pueden fabricar cientos o miles de millones de dosis con mucha mayor rapidez que las vacunas clásicas. La gente que empezó cuando llegó la pandemia, hablando con ellos, yo les preguntaba, ¿pero por qué habéis elegido este tipo de vacunas? Y me daban estas dos razones, porque son seguras y porque se pueden producir en gran escala muy rápidamente. Y eso nos va a permitir abordar un problema que va a ser urgente, ¿no? Es decir, ellos ya tuvieron la visión de que estas son las vacunas que pueden funcionar. ¿Cuáles son los resultados de estas vacunas? Tenemos pocos datos, ¿no? Tenemos muy pocos datos porque hasta ahora con cada prototipo se han vacunado unos pocos cientos de personas y también se han hecho estudios en animales. Lo que sabemos es, desde el punto de vista de seguridad, tienen efectos, son seguras en el sentido de que producen efectos a nivel local, producen hinchazón cuando nos ponen otras vacunas, algunas producen un poco de fiebre, pero que se autolimitan en un par de días o se controla con un paracetamol, y se han reportado, como sabéis, 2 efectos secundarios graves con una de las vacunas, la de AstraZeneca.
Los dos han sido reversibles y no han parado el ensayo clínico que se sigue realizando. Un dato importante es que una única dosis no será suficiente. Vamos a necesitar 2 dosis separadas 4 semanas, lo cual dificulta la administración y obliga a fabricar el doble de dosis. ¿Funcionan las vacunas? Hay 2 maneras de medir si funcionan. La primera es si inducen la respuesta inmunológica que nos interesa, es decir, si inducen anticuerpos frente al virus. Y prácticamente todos los prototipos que están ya en desarrollo, en fase clínica, inducen anticuerpos y además inducen anticuerpos de buena calidad. La eficacia todavía no se ha medido. Si protege o no de la infección no se ha medido en humanos porque todavía no hay número suficiente de personas, pero sí se ha medido en macacos, se ha medido en modelos animales como el cobaya, el macaco o en ratones humanizados. Y son muy eficaces, son vacunas que logran proteger de la infección. Cuando el macaco vacunado ahora lo infectamos en el laboratorio, está protegido, no muere, no hace neumonías y la carga viral que tiene en la garganta es muy baja, con lo cual es posible que además no se transmita el virus. Es decir, los resultados hoy por hoy son buenos. ¿Qué esperamos de una vacuna? ¿No? Y esta es una pregunta muy importante. La respuesta espontánea sería pues que nos proteja de la infección. Respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque lo importante de una vacuna frente a un virus como este no es que proteja de la infección, es que proteja de la muerte y que proteja de la enfermedad grave. Es decir, recordar que de 100 personas infectadas, solo entre 5 y 10 van a tener una enfermedad grave y solo una, entre 1 y 2 o media va a morir, ¿no? Entonces, la eficacia de la vacuna que nos interesa es disminuir la mortalidad, disminuir la enfermedad grave y, a ser posible, el que los sujetos vacunados, cuando se infecten por el virus, no transmitan la enfermedad. Eso sería el ideal. De momento, el objetivo que se plantea es que disminuya la enfermedad grave y la mortalidad. De esa manera, protegeremos de la muerte y protegeremos al sistema sanitario de una sobrecarga. ¿Qué grado de eficacia se le pide? Pues se le pide de momento un grado modesto, que al menos han de proteger al 50% de los vacunados. Es el rango que tienen las vacunas de gripe de virus inactivados. Algo que se ha mencionado mucho es que las vacunas necesitan para su desarrollo años, ¿no? Entre 3 y 10 años. Es cierto, pero no nos encontramos en esa fase. Nos encontramos en una época absolutamente nueva. Primero, porque el progreso en vacunas en los últimos 5 años, en otras enfermedades, SIDA, Zika, fiebre amarilla, ébola, ha sido muy rápido y todo ese conocimiento lo hemos aprovechado para el desarrollo de vacunas frente a la COVID-19. Entonces eso nos permite acortar los plazos. Al ser vacunas muy seguras, las agencias reguladoras han permitido que se hagan en paralelo los estudios de modelos animales y clínicos. No hemos tenido que esperar los resultados en modelos animales que pueden llegar entre 6 meses y 1 año para empezar los ensayos clínicos. Y eso ha acelerado mucho el proceso. Además, la producción de la vacuna, que solo se hace una vez que estamos seguros de que la vacuna funciona, se está haciendo con un alto riesgo antes de que sepamos si van a funcionar o no. Es decir, ya se están produciendo millones de dosis de vacunas para el momento en que podamos decir esta vacuna funciona y vamos a probarla. ¿En dónde estamos hoy? Bueno, pues hay del orden de 190 candidatos de vacunas en estudio, hay más de 230, pero están registrados en la OMS 190. 10 están ya en fase 3, es decir, en la última fase de ensayo clínico, y son las que tenéis aquí listadas. Son vacunas de RNA, son vacunas de virus inactivados, vacunas de proteínas y vacunas que usan vectores virales. ¿Cuál es el calendario de estas vacunas? Bueno, pues esta es la diapositiva en la que me comprometo y más me mojo. Esta diapositiva, quizás dentro de 6 meses mis compañeros me la pasarán diciendo hay que ver cómo te equivocaste, o a lo mejor acerté y todos diréis que listo fue Pepe que acertó. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. En noviembre-diciembre, sobre todo a principios de diciembre, tendremos ya los primeros prototipos con una aprobación condicionada si todas las cosas van bien. Es decir, si son seguros y si muestran una mínima eficacia, las agencias reguladoras pueden dar lo que se llama una aprobación condicionada. No es una aprobación libre, sino es una aprobación en determinados contextos en pacientes que están en alto riesgo de desarrollar enfermedad grave.
En diciembre tendremos las primeras dosis de estas vacunas. Yo creo que tendremos de 1 o de 2 prototipos en los que tendremos datos de seguridad relativos pero suficientes para permitir su uso en humanos y tendremos muy pocos datos de eficacia, ¿no? Y aquí se planteará una disyuntiva importante, ¿no? Es el riesgo que estamos dispuestos a correr. En el primer trimestre del próximo año habrá una aprobación condicionada de más prototipos. Yo creo que llegaremos prácticamente a los 8 10 prototipos, tendremos datos de seguridad mucho más robustos y tendremos datos de eficacias relativos. Es decir, ya sabremos el grado de eficacia de algunas vacunas, pero lo vamos a tener en los pacientes que primero se van a vacunar, que son los más jóvenes. No lo vamos a tener en las poblaciones más vulnerables. ¿Por qué? Porque las vacunas siempre se inician en aquellos pacientes en que van a, digamos, tenemos menor riesgo de provocar una enfermedad por la propia vacuna. No será hasta el segundo trimestre en que tendremos ya la aprobación definitiva de algunos prototipos, datos de seguridad muy consolidados, datos de eficacia sólidos en las poblaciones más jóvenes y ya tendremos datos en poblaciones vulnerables. No será hasta final de año en que ya tendremos todos los elementos para saber cuál es el grado de protección. Y todo esto depende de que no tengamos malas noticias, es decir, de que no haya algún efecto secundario grave y frecuente o que tengamos falta de eficacia. Yo creo que nos encontramos ante un momento histórico en el que se van a tener que tomar decisiones a nivel estratégico y de salud muy importantes cuando tengamos la vacuna, porque habrá que decidir a quién se vacuna, con qué vacuna se va a realizar y, sobre todo, si esto va a ser un esfuerzo global o va a ser un esfuerzo muy, digamos, egoísta de cada país que consiga sus vacunas, ¿no? Yo creo que este es un debate que se va a abrir, yo creo que es un debate en el cual los expertos de una vez tienen que dar sus opiniones y tienen que ser seguidas, ¿no? ¿Cuál es la posición de España para conseguir nosotros una vacuna? Es muy mala, ¿no? Y aquí sí quiero reivindicar, y es la única diapositiva un poco política, el que en este país se ha olvidado en la última década la ciencia y eso hace que estemos en una situación muy mala en el desarrollo de vacunas y en la fabricación de vacunas. No porque no tengamos buenos científicos que trabajan en vacunas, que los hay, y muy buenos, sino porque la falta de financiación del sistema de ciencia ha hecho que muchos grupos hayan desaparecido, mucha gente que trabaja en vacunas haya abandonado el campo. Y luego hemos menospreciado las enfermedades infecciosas. Aunque os parezca increíble, en España no existe una especialidad de enfermedades infecciosas. Llevamos reclamándola 40 años y ningún partido político, y en esto hay un gran consenso, ha decidido crear esta especialidad. De hecho, la investigación en enfermedades infecciosas no es un área prioritaria en la acción estratégica de salud. España es el único país de Europa que no tiene macacos para experimentación animal, con lo cual nuestros colegas que trabajan en vacunas se ven bloqueados porque no pueden evaluar sus vacunas en los modelos animales. No tenemos un P4, no tenemos una buena biotecnología y sobre todo en España no hay fábricas de vacunas humanas. Hay buenas fábricas de vacunas veterinarias pero no humanas. Y esto nos sitúa en una posición de enorme debilidad porque todas las compañías están subcontratando fábricas en todos los países, en Argentina, en Chile, en la India, por supuesto en Europa, en China, para fabricar sus vacunas. Y los países que ofrecen las fábricas, a cambio, tienen el compromiso de tener dosis de vacunas. Estamos mal posicionados en el mercado internacional. Entonces va a ser un tiempo de grandes decisiones. Vamos a tener que asumir riesgos e incertidumbres, sobre todo en los primeros meses, y hay una serie de preguntas que se van a plantear. Una es a quién vacunar primero, ¿no? ¿A quién vamos a priorizar? Si vamos a priorizar a los más vulnerables o vamos a priorizar a los que son la fuerza de trabajo para proteger la economía. Yo creo que ya hemos aprendido que salud y economía tienen que ir de la mano y que no están militando en partidos opuestos, ¿no? El grado de protección que vamos a exigir a esa vacuna, el nivel de toxicidad que vamos a tolerar y sobre todo si vamos a tener que vacunar a toda la población o solo a determinados segmentos. Por ejemplo, la pregunta de si hay que vacunar a los niños o no se va a plantear. En mi opinión, para que sea eficaz la vacuna, va a tener que vacunarse toda la población. Y no solo la población de un país, o de una ciudad, o de una región, o de una autonomía, sino va a tener que haber una vacunación global. Hasta que el mundo no esté vacunado por encima del 70%, no estaremos en una situación de seguridad.
Entonces va a haber una priorización de las vacunas. Recordad que tendremos muy pocas dosis en diciembre. En el primer trimestre tendremos ya más millones de dosis para vacunar a millones de ciudadanos y ahí habrá que definir quiénes van a ser vacunados primero. En mi opinión, las poblaciones más vulnerables en cuanto haya seguridad, los mayores deberán ser vacunados. En segundo lugar, el personal sanitario, luego el personal de los servicios estratégicos. Y aquí es donde vendrá el gran debate. ¿Quién es más estratégico? ¿Un futbolista o un investigador? ¿A quién hay que vacunar primero? ¿A un trabajador que lleva un autobús o a un trabajador de la hostelería? Es decir, va a haber una gradación porque las vacunas no vamos a tener dosis para todos. Las vamos a tener a final de año, pero durante el año vamos a tener que priorizar y hacerlo de una manera muy inteligente. Yo creo que la vacunación acabará siendo universal. No podemos hacerla obligatoria, pero debería ser muy recomendable. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos van a dar las vacunas? Primero, nos van a permitir disminuir la mortalidad. Esta es la mortalidad global y fijaos por franjas de edad la mortalidad que se produce en los mayores de 75 años, que es superior al 20%. La vacunación impedirá esta mortalidad que es muy, muy dolorosa. Además, la vacunación hará que el sistema sanitario no esté presionado. Aquí tenéis las gráficas de cómo colapsó el sistema sanitario, ¿no? En Madrid, que hay 16.000 camas de hospital, todas estuvieron ocupadas. Las UBIs tuvieron que triplicarse el número de camas. Y esa es una situación que fue insostenible. No se pudo prestar una buena asistencia a todo el mundo. Nos encontramos ahora en esa segunda oleada. En Madrid sabéis que estamos en una situación muy delicada. En estos momentos tenemos ocupados del orden del 25% de las camas hospitalarias, el 100% de las UCIs médicas y más del 45% de todas las UCIs de un hospital. Y esta es una situación que no podemos tolerar, que hemos de lograr controlar. A mí me pone de muy mal humor cuando se nos dicen las autoridades que no estamos como en marzo. Bueno, por supuesto, es que marzo fue el infierno. Entonces, decir no estamos en el infierno no es ningún argumento. Lo que hemos de conseguir es el no llegar otra vez a esa situación. Estamos en esto que os he comentado antes, en esa situación en que estamos iniciando esa segunda oleada y hemos de lograr controlarlo. ¿Qué conseguirá una vacuna? Que estemos siempre en pequeños brotes, en un escenario de pequeños brotes. No va a erradicar el virus, no lo va a hacer desaparecer, pero evitará los grandes brotes que pueden comprometer no solo la mortalidad, sino el sistema sanitario. Las vacunas son el principio del fin. ¿Por qué? Porque disminuirán los brotes. Y en ese sentido, ahora que esto es un sin vivir, porque no sabemos si nuestros niños van a venir del colegio teniendo que quedarse en casa 10 veces con uno de nosotros porque en su clase ha habido un niño infectado, esto cambiará porque esos brotes no se producirán. Nuestro alcalde podrá venir y no tener que estar en cuarentena porque ha estado en contacto con una persona infectada, la universidad, en el trabajo. Es decir, volveremos, la disminución de los brotes es lo que nos hará volver a la normalidad. Los brotes nos permitirán recuperar poco a poco la movilidad y la vida social. Pongo aquí la vida social y la movilidad con mascarillas. Yo creo que por principio de precaución, hasta que disminuya mucho la carga viral circulante en la comunidad, tendremos que seguir utilizando mascarillas y determinadas medidas. Pero podremos de nuevo volver a abrazar y besar a las personas a las que queremos. La actividad económica se recuperará en paralelo, ¿no? Tendremos que seguir tomando algunas precauciones, pero progresivamente, a medida que la población se vaya vacunando, a medida que la población mundial se vaya vacunando, iremos recuperando la actividad económica, incluyendo la actividad turística y de hostelería. Y yo creo que esto lo veremos a partir de que esté el 50% de la población de nuestro país vacunada. Y por último, lo siento, son los grandes actos de masas, ¿no? La tamborrada nos va a ir un poco justa para el año que viene, los partidos de fútbol, las grandes aglomeraciones como el Mobile Congress. Yo tengo mis dudas de que todavía se puedan celebrar en 2021, en 2022, si todo va bien, probablemente sí, pero las vacunas, digamos, nos van a dar progresivamente esa vuelta a la normalidad, pero no lo van a hacer de golpe. Y esto es algo para lo que tenemos que estar bien mentalizados. Hemos de aprender de todas las desgracias y también de esta pandemia. Y aquí hay algunos puntos para la reflexión, los que luego queráis leerlo. Yo creo que nos ha recordado la vulnerabilidad de nuestra especie. Es decir, somos la especie dominante, pero no somos una especie que esté al abrigo del ataque y sobre todo de los virus. Creo que ha habido un fallo
global de las estructuras de salud pública, que no hemos sido capaces de prevenir lo que venía ni de hacer una buena respuesta frente al mismo. El mensaje final es que todo esto pasará. O sea, todo esto pasará, será el recuerdo de una guerra, ¿no? Será un sueño malo y un sueño que va a dejar mucho, mucho dolor, va a dejar una crisis económica y mucha pobreza y desigualdad, pero pasará. Y esto va a ser posible gracias a la responsabilidad de todos los ciudadanos que cumplimos las medidas de prevención, pero también a lo que la ciencia va a conseguir con las vacunas y los tratamientos. Tardarán un poquito más en llegar, pero tendremos tratamientos muy eficaces frente a la COVID-19 y eso será también un elemento muy importante. Yo creo que hemos de aprender de lo que hemos vivido y eso requiere, esta epidemia nos ha mostrado las debilidades como país, ¿no? Las estructuras de salud pública no están preparadas para una pandemia y hay que reforzarlas tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. El sistema sanitario no es el mejor sistema del mundo, como se nos ha repetido 1000 veces. Tenemos los mejores sanitarios del mundo, pero no el mejor sistema sanitario, ¿no? Que ha quedado muy dañado por esta epidemia. Necesitamos apoyar la investigación porque la investigación es inversión y no es gasto y potenciar también la biotecnología en nuestro país. Y por último, yo siempre digo que las epidemias nos revelan poblaciones ocultas, poblaciones invisibles. Y esta epidemia nos ha revelado una población invisible que es la de nuestros mayores, la de los ancianos. Y obliga a replantear todo ese cuidado de la tercera y de la cuarta edad. Y, por supuesto, hemos de estar preparados para las siguientes pandemias. Habrá nuevas pandemias. No sabemos cuándo. Si será dentro de 2 años, de 5, de 20 o de 100. Pero estad seguros de que tendremos que enfrentarnos de nuevo a desafíos como el que estamos viviendo. Tenemos por delante un invierno duro, pero yo creo que en primavera las vacunas iniciarán realmente el principio del fin. Recordar solo la frase de Albert Camus en el libro de La peste, diciendo que cuando pasemos esto, que pasará, no debemos olvidarnos de que los microbios siguen ahí, de que los microbios se agazapan y volverán a las ciudades felices para provocar enfermedad y desgracia. Y una frase de mi maestro Louis Pasteur que dice: los microbios siempre tienen la última palabra, y es algo que no deberíamos olvidar. Muchas gracias a todos, eskerrik asko, y encantado de escuchar vuestras preguntas. Muchísimas gracias, doctor Pepe Alcamí, por ese mensaje tan esclarecedor, esa magnífica exposición. Seguro que son varias las cuestiones, las preguntas planteadas por las personas que nos están siguiendo a través de este encuentro online. Kepa Korta, Neirezuna Mesedez, ha sido el encargado de hacer esa recopilación de las preguntas. Muy bien, Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que una sesión muy interesante y con una divulgación excelente. Bien, tenemos varias preguntas. Hay 2 que están ligadas un poco a los niños, ¿no? La pregunta es: parece que los niños y las niñas se infectan, tienen carga viral, pero no son transmisores como los adultos, ¿no? ¿Cuál es la explicación? Y una segunda también relacionada con esta, que sería: si no son tan transmisores, ¿por qué se han centrado algunas recomendaciones restrictivas en ellos? A ver, sobre si son transmisores o no, hay polémica. Es decir, hay artículos que efectivamente muestran que niños que están infectados no hay en su entorno una transmisión, digamos, cercana. Pero hay otros artículos que dicen lo contrario, ¿no? Yo creo que es difícil porque a los niños, como son asintomáticos, esto vamos, prácticamente el 100%, menos algunos casos un poco excepcionales, son asintomáticos, no se realizan PCRs, se realizan muy pocas PCRs en niños. Realmente no tenemos una estimación de cuántos niños están infectados, ¿no? Pero hay contradicciones en los datos. Yo no tengo tan claro que un niño no pueda transmitir la enfermedad. Hay casos descritos de clases en que el maestro se ha infectado y lo más probable es que haya sido porque se ha producido un brote en esa clase, ¿no? Entonces, yo creo que a priori no debemos descartar el que un niño pueda transmitir, ¿no? Y por eso esas medidas un poco a veces tan dolorosas de no ver a los abuelos o de tener que estar un poquito guardando esas distancias. Yo creo que hasta que no tengamos más evidencia científica debemos mantener por principio de precaución esa distancia.
nada, bueno, no sé si conoces, pero en Donosti tenemos algunos centros en terapias avanzadas. Ya has explicitado un poco en tu intervención un poco la importancia, ¿no?, de esa nueva vía más orientada hacia las terapias avanzadas. De hecho, tenemos varios centros, como digo, Algem, Biblioteca, o sea, varios que están alineados ahí, ¿no? Desde tu punto de vista, aunque ya lo has avanzado un poco en la presentación, ¿ves ahí que esa sí que es una nueva vía con futuro, claramente, o va a convivir con las terapias clásicas, por decirlo de alguna manera? No, yo creo que las dos se van a desarrollar, ¿no? O sea, en Euskadi, ¿no?, tenéis los centros, ¿no?, que hay en todas las ciudades, el programa Ikerbasque, ¿no?, que es un programa muy importante, y yo creo que las terapias avanzadas van a aportar, ¿no? El desarrollo de fármacos es algo que se está haciendo, de nuevos fármacos, con nuevas estrategias de diseño sin sílico por ordenador, de síntesis química. O sea, yo creo que hay ahí todo un nicho en el cual se puede trabajar muy bien. Pero yo creo que todas esas terapias lo que nos van a ayudar es a comprender muy bien el virus. Nos van a tener como retorno el que vamos a entender muy bien cómo funciona el virus, qué utiliza de nuestras células, qué podemos bloquear en nuestras células para bloquear ese virus. Nos va a permitir saber por qué hay personas jóvenes que mueren y la mayoría, sin embargo, no. Es decir, nos va a permitir entender cuáles son los elementos que hacen que este virus sea letal en algunas personas y, sin embargo, en la mayoría no produzca síntomas, ¿no?, que para mí es una de las grandes preguntas. Toda la gente que trabaja en terapias también va a trabajar en patogenia, va a trabajar en virulencia. Y yo creo que ahí tendremos un retorno muy valioso. Aunque no se consiga una terapia, tendremos un conocimiento que va a ser muy importante. Tenemos otra pregunta que tiene que ver con... ¿Te parece que la ciencia ha jugado un papel suficiente en la toma de decisiones? ¿Hubiera servido para tomar decisiones mejores, más tempranas? A ver, es la típica pregunta trampa, ¿no? O sea, es decir, digamos que a posteriori todos somos muy listos, ¿no? Yo creo que, y hay que ser honestos, muy poca gente vio venir lo que ha ocurrido, ¿no? Yo creo que, sin embargo, cuando vimos lo que pasaba en Italia, fuimos ciegos, ¿no? Y de hecho no todos los países reaccionaron igual, ¿no? Hay países, siempre pongo el ejemplo de Nueva Zelanda, ¿no? Su presidenta confinó el país con 200 casos, ¿no? Y cuando tuvo que explicar a sus ciudadanos por qué confinaba el país, su argumento fue: Italia en algún momento tuvo 200 casos, ¿no? Entonces, yo creo que hay la visión de la perspectiva epidemiológica en un círculo en el cual habían vivido el SARS, la amenaza sobre todo del SARS, les dio una historia que les permitió reaccionar antes, ¿no? Yo creo que nosotros hemos pecado de cierta soberbia, ¿no? Y esto hay que decirlo. Hemos oído decir hasta el mes de febrero que en España no habría transmisión comunitaria y que en caso de haberla la podríamos controlar perfectamente, ¿no? Y esto se ha revelado totalmente erróneo. Pero es que como concepto, un virus respiratorio, cuando empieza a diseminarse en la comunidad, de verdad, no hay quien lo pare. Sobre todo un virus de estas características. Entonces, fue difícil predecir, ¿no? Pero hubo países que lo hicieron. Portugal lo hizo, ¿no? Y no está tan lejos de nosotros. Confinó en un momento con una carga circulante mucho menor. Alemania hizo un esfuerzo tecnológico. Corea del Sur hizo un esfuerzo tecnológico. Es decir, que yo creo que ahí la tecnología jugó a favor de que la epidemia fuera menos catastrófica. Otro momento es la desescalada, ¿no? Entonces aquí ya habíamos aprendido mucho de esta epidemia. Estamos frente a la segunda oleada. Entonces yo ahí sí creo que no se ha escuchado suficientemente a los técnicos, ¿no? Al principio era muy difícil, muy pocos pensaban lo que iba a pasar o lo supieron ver. Pero una vez que hemos vivido lo que hemos vivido en marzo, abril y mayo, el papel de los técnicos a los cuales se alababa en todas las ruedas de prensa, los científicos, los expertos, bla, 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 en cuanto hubo desescalada, desaparecimos del mapa.
¿no? Entonces ya yo creo que es ahí donde no se ha escuchado suficientemente. Y creo que ahora, en el campo de las vacunas, sobre todo en la toma de decisiones, va a ser muy importante escuchar a los científicos. Sí, precisamente había una pregunta un poco conectada con este tema que iba en el sentido de, bueno, ¿cuál es, en la situación en la que estamos se repite, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Y precisamente un poco iba en este último sentido. Tenemos otra pregunta un poco, ¿qué importancia le da vacunarse de la gripe si no es grupo de riesgo? Dice literalmente. Ya, sí, esta es una buena pregunta, ¿no? El vacunarse de la gripe de manera general, ¿no? Tiene la ventaja de que vamos a tener menos casos con síntomas similares al coronavirus y vamos a tener menos sobrecarga asistencial a nivel diagnóstico. Es decir, los síntomas son prácticamente imposibles de separar, ¿no? Entonces, hay un adagio médico que es que si estás en época de gripe, tu vecino tiene gripe y tienes síntomas de gripe, tienes gripe, ¿vale? El problema es que ahora vamos a tener un invierno en el que vamos a tener síntomas que pueden ser de gripe o de coronavirus. Un vecino que ha estado con coronavirus o con gripe. Entonces, el vacunarnos de gripe hará que digamos que una gran parte de la población no sufra la gripe, con lo cual nos quitaremos una sobrecarga diagnóstica importante. De otras maneras, tengo alguna duda sobre si habrá reservas suficientes, porque normalmente se vacuna de gripe un porcentaje relativamente pequeño de la población, ¿no? Yo creo que en algunos estratos es importantísimo la vacunación y es deseable que sea lo más amplia posible. Tenemos otra pregunta. ¿Hasta dónde debemos aislar a nuestros mayores, ¿no? ¿El riesgo justifica el aislamiento de sus familias que se les impone en las residencias, 30 minutos a semana y siempre con el mismo familiar y a 2 metros de distancia? Esto yo no tengo respuesta. O sea, para mí ha sido lo más terrible que hemos vivido, ¿no? Es decir, porque una persona, no sé, mis padres ya han fallecido, pero tengo amigos con padres mayores, ¿no? Que están en una residencia o están en su casa. Entonces, estas personas, los que han fallecido solos, ¿no? Que han fallecido a veces en condiciones médicamente no todo lo dignas que debieran haber sido. Entonces es lo que me parece más cruel de este virus, ¿no? Que las personas que han fallecido son personas que no merecían, nadie merece morir, pero no merecían morir en esa soledad, ¿no? Tan terrible. Entonces la pregunta que planteas es muy pertinente, ¿no? Por otra parte está ese proteger a la persona a la que quieres y que es frágil, ¿no? Y eso es lo que debe primar, debería primar la salud. Pero no lo sé si quizás cuando empecemos a vacunarnos, quizás con estos test rápidos que hay ahora, se podría plantear el hacer un test rápido a la persona que va a visitar, test baratos, con resultados en 15 minutos, si eso podría facilitar el contacto humano de todas estas personas, que además se deterioran mucho sin el contacto humano, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel psicológico, se pudiera mejorar. Yo no tengo una buena respuesta para esto, ¿no? Bien, tenemos 2 preguntas y con estas vamos a terminar. La primera sería, ¿es posible que este virus mute este otoño e invierno y pudiera ser menos virulento, menos dañino? A ver, la previsión es que no, ¿no? Lo que ocurre es que aquí tenemos siempre cierto grado de incertidumbre. ¿Por qué digo que no? Porque los coronavirus son virus RNA muy peculiares, son los únicos virus RNA que mutan muy poco, ¿no? No es como todos los demás. No sé, el virus del SIDA, gripe, todos mutan muchísimo. Coronavirus no, es un virus relativamente estable. Lo cual es bueno, por una parte, porque las vacunas, si funcionan, nos van a permitir protección durante varios años, porque el virus no va a cambiar, ¿no? Esa es un poco la ventaja. El inconveniente es que tampoco se va a atenuar. O sea, no se va a hacer mucho más malote, pero tampoco se va a atenuar. No es fácil que se atenúe. Esa es un poco mi predicción. En todos estos meses, la única mutación realmente importante que ha adquirido el virus, desde Wuhan hasta ahora, es una mutación que hace que se transmita mejor. No que sea más letal ni que produzca más síntomas, pero se transmite mejor.
ha desplazado al virus inicial. Y entonces ese es un mal escenario, ¿no? Ahí hemos tenido mala suerte. ¿Podría haber una mutación que haga que se transmita peor? Sí, pero ese virus que se transmite peor, si convive con un virus que se transmite mejor, pues que se transmite mejor, va a desplazar al otro, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que no, desgraciadamente no creo que se atenúe. Muy bien, Pepe, y una última pregunta. Viendo cómo se está gestionando la pandemia en España y la precipitación de esta segunda oleada, ¿tiene usted esperanzas de que sepamos adoptar las decisiones oportunas a la hora de administrar la vacuna y priorizar a los primeros colectivos que la reciban? Yo es que creo que no tenemos más remedio. Es decir, no sé, es una frase un poco tonta cuando estoy diciendo, porque tampoco teníamos más remedio para haber hecho muchas cosas que no hemos hecho, ¿no? Pero yo espero que aprendamos. Va a ser un debate complicado. Por ejemplo, va a haber muchas vacunas. Algunas van a ser mejores en el colectivo de mayores, otras van a ser mejores en colectivos jóvenes, van a ser mejor toleradas en unos grupos que en otros. Va a haber que tomar decisiones finas, ¿no? Porque no va a haber una vacuna. Nos vamos a encontrar en marzo con 5 o 6. Entonces va a haber que decidir cuál utilizamos, en qué contexto. Y yo creo que ahí sí es muy importante que la opinión de los expertos tenga un peso real, ¿no? No va a ser un problema de dinero, va a haber vacunas más baratas y más caras, pero a lo mejor la más cara cuesta 100 euros, pero es que 100 euros no es dinero para lo que estamos viviendo, ¿no? Y las más baratas serán de 5 euros, ¿no? Pero eso no debe hacer decidir una a otra, debe ser criterios basados en la seguridad en los distintos grupos y en la eficacia en los distintos grupos, ¿no? Y barajar muy bien qué podemos hacer con las vacunas que tendremos. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Tenemos más preguntas, pero el tiempo ya se nos ha acabado y bueno, quería darte las gracias por habernos participado de estas reflexiones y este conocimiento que sin duda nos va a ayudar mucho a la hora de tomar decisiones o en lo que tenemos que hacer en los próximos meses. Muchas gracias, Pepe. Gracias a vosotros. Placer. Mila esker a ambos y efectivamente esperamos, Pepe Alcamí, poder tener una segunda oportunidad en otra ocasión para seguir hablando de esta cuestión. En cualquier caso, antes de finalizar, recordaros a las personas que nos habéis acompañado esta tarde que los próximos días publicaremos esta interesante conferencia tanto en la web del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, en donostia.eus, como en la de la Oficina de Estrategia de Donostia, donostiafutura.com. Ekitaldira amaitzera goaz beraz, eta horretarako berriz ere Daniel Zuleikak hitza hartuko du. Va a cerrar este acto, este encuentro online, el presidente del Consejo Social, Daniel Zuleika. Muchas gracias, Pepe, por la excelente conferencia que nos has dado, como siempre. Eskerrik asko alkateari, gurekin egoteagatik, zure egoeran, y a todo el equipo de Kepa Corta que ahí desde detrás ha logrado que hayamos tenido una conferencia sin ningún fallo. Y desde el Consejo Social del Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián, garantizaros que vamos a seguir con conferencias de este tipo, tratando siempre temas que puedan interesar a los ciudadanos de Donostia, de Guipúzcoa y del mundo. Mila esker eta ondo izan.